Buenos días, profe. ¿Qué está, profe? Profe, fíjese que hablé con el doctor Lao, fíjese, sobre lo del examen. Y fíjese que me dijo que si él daba la orden de que me hacía la reprogramación del examen, iba a pagar. Pero si, como usted me dijo que si no, si, o sea, que si, él me dijo pues que si usted me lo hacía sin ningún problema, pues que lo hiciera, me dijo. Si usted me lo aplicaba. Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me hace el favor? ¿Quién me hace el favor? Buenos días. ¿Cómo se llama el niño que habló ahorita? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Dónde está Gary? ¿Qué se hizo? Gary, te retiro, te Dígame. salí. Ah. ¿Quién me hace el favor de decir a Gary Luciano Velázquez que sus asuntos personales individuales no se tratan en la videoconferencia? Eso es personal. Me hacen el favor y lo diga eso a Gary, ¿oyeron? Bueno. Y Gary, pone esa cámara ya antes que te saco de aquí. Voy todos los que están aquí con cámara. ¿Cómo están todos y todas? ¿Todo bien? Bien, profe. Lilith. Lilith, así es. Lilith. O Liliet, ¿cómo es la cosa? Lilith. Lilith. Es que tengo otra vez más Liliet. ¿Todo bien, Lilith? Todos bien. Ok. Montserrat, ¿todo bien, Montserrat? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Contesta ella. Ella no es como la Lilith que no contesta. Ella contesta. La hecha Gamboa, ¿cómo estás? La hecha. Todo bien. Todo bien. Ah, bueno. Ok. Fenoa, buenos días. La Fenoa contestó en el grupo. Está bien, profe, dijo. Yo puse mensaje al grupo que la clase era a las 8, pero yo no pude, verás el tráfico. Fui a dejar a mi esposa a su trabajo y verás que. Pero bueno, ya estamos por aquí, ¿oyeron? Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de comenzar que tengo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar qué es lo que miramos en la clase pasada en videoconferencia. Porque la clase presencial fue el examen, repasamos y el examen, pero en la videoconferencia que miramos hace 15 días, como pasa el tiempo, ¿verdad? El genoma humano. Comenzamos a hablar del genoma, correcto. ¿Y eso de genoma qué es? ¿Qué es el genoma? Es el conjunto de genes, ¿verdad? Tratar de rastrear el mapa genético humano. Vamos a continuar esa sintonía y hoy vamos a hablar este tema que está ahí. Me dicen si están viendo la presentación. Sí, ¿La profe. miran? ¿Ah? Sí. Ok. Vamos a comenzar ese tema. Hoy vamos a ver la parte teórica y el próximo lunes, si Dios quiera, los meros ejercicios de esta clase. ¿Vieron? Ok. Esta presentación ya está subida a la página. Entonces ahí tenemos una pequeña introducción. Nos dice que, bueno, a ver, regresemos aquí. Vamos a descifrar esta palabra. Poli
Varios, poli. Y morfismo viene de forma, varias formas, ¿verdad? ¿De qué? Ya vamos a ver a continuación, ¿verdad? Ok. Ok. Muy bien. Ok. Entonces ahí tenemos que nos habla que el ADN, ya ustedes saben, eso es como manera de introducción, ¿verdad? Algunas primicias deben saber. Se encuentra el núcleo, ¿no? De todas las células. Y tiene una gran diversidad, por lo tanto es responsable de las características de cada individuo. Esta diversidad queda reflejada por marcadores moleculares conocidos como polimorfismos, es decir, las diferentes formas que puede tomar el gen. Estos presentan múltiples aplicaciones de interés médico y social. Los polimorfismos, vamos a ver a continuación, tienen interés en medicina, ¿verdad? Y la sociedad. Ok. Entonces, ¿qué es un polimorfismo? Aquí dice, significa literalmente muchas formas. Así pues, el polimorfismo genético cromosómico o de secuencia del ADN es el responsable de la gran variabilidad existente entre los individuos de la misma especie. Es decir, una especie, la misma especie, ¿verdad? Puede haber individuos diferentes. Eso se debe al polimorfismo. Por ejemplo, si hablamos, qué sé yo, ahí estaba mirando un ejemplo, los tigres. La mayor parte de los tigres son rayas cafecitas con negra, marrón pues, como naranjada con negra. Pero hay uno que lo tienen blanca, ese es un polimorfismo, blanca con negra, ¿verdad? La diversidad del genoma entre especies es obvia, mientras que la diversidad del genoma dentro de una especie hace que cada individuo sea único e irrepetible. Ese párrafo, vamos a descifrar ese párrafo, pareciera atrás la lengua, pero no lo ve. Dice, la diversidad del genoma, miramos la clase pasada que es el genoma, ¿verdad? La diversidad del genoma entre la especie obvia. El genoma nuestro es totalmente diferente a la especie, que soy yo, un animal, al perro, por decir algo. Es obvio eso. Ahora, dentro de nuestra especie, si hablamos los humanos, cada individuo también es único e irrepetible. Mi genoma nadie lo tiene, solo yo, ni mis hijos. Eso queda claro, esa primicia. Obviamente, es muy diferente el mío de un perro. Mi genoma es más parecido al de ustedes, que somos humanos, la misma especie. Pero dentro de nuestra especie, cada quien tiene su propio genoma. ¿Estamos captando? Y esta diversidad es la responsable de fenómenos a gran escala como evolución de las especies y otras de menor trascendencia, pero de menos importancia como las características diferenciables entre individuos de la misma especie. Eso nos da que cosa el polimorfismo es responsable de la evolución. Ok. Entonces, existen varios tipos de polimorfismo, ¿verdad? Los polimorfismos pueden encontrarse ¿a dónde? En las regiones codificantes del genoma. Recordemos que el genoma, la clase pasada hablamos de eso, es el conjunto de genes, el mapa genético humano, donde está el primero, el segundo y el tercero. Entonces, las regiones que codifican una proteína y recibe el nombre de polimorfismo genético. Doña señora. No. También podemos encontrarlos en las regiones no codificantes. Regiones que no codifican para ningún producto genético, pero que pueden tener una función reguladora. Esos son los polimorfismos genéticos. Entonces, quedamos viendo lo que está en rojo, que tenemos dos tipos de polimorfismo. Polimorfismos génicos y polimorfismos genéticos. Genéticos. Ok. Muy bien.
Ahora bien, continuando siempre con los tipos de polimorfismo, tenemos que cuando los polimorfismos solo afectan a un único nucleótido, debemos recordar que el nucleótido es la unión de una base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar. Es decir, en este caso estamos hablando de la parte principal del ADN. Los nucleótidos son los que se unen para formar el ADN. Entonces, cuando el polimorfismo afecta a un nucleótido, se denomina SNP, de inglés Single Nucleotide Polymorphism. Fue en clase yo. En términos científicos, el polimorfismo se define como la existencia simultánea en una población de genomas con distintos alelos para un locus determinado. Recordemos que el alelo es el lugar exacto donde se encuentra el gen, ¿verdad? Los alelos son variaciones de la secuencia del ADN presente en una posición definida en un cromosoma. Y consecuentemente en una célula diploide, como la célula nuestra, ¿verdad? Menos las sexuales, las células somáticas son diploides. Cada loco está ocupada por dos alelos, uno de origen materno y otro de origen paterno, situando en sendos cromosomas homólogos. Ya eso ustedes todos lo manejan. Ese es como a modo de introducción al aspecto teórico. Bien. Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos en este esquema los tipos de polimorfismo, ¿verdad? Los que afectan los nucleótidos, que son polimorfismos nucleótidos simples, nada más que se pone en inglés CNP. Dice de inglés, ¿eh? Los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción y polimorfismos en el número de repetición en tandem. Eso inicial BNRT. Vamos a ver a continuación en detalle. Ok. Ahora bien, ¿cómo se dan esos polimorfismos? ¿Cuál es su origen y a qué se debe? Aquí quiero que me ayude con la lectura. ¿Algún voluntario que quiera leer? Existen numerosos mecanismos moleculares bien conocidos que pueden originar los polimorfismos. Recombinación homóloga, segregación de cromosomas, mutaciones, duplicaciones y las transposiciones. Gracias, gracias. Hasta ahí muy bien, José. Ya te puedo dar la palabra. Dice que existen numerosos mecanismos moleculares. Que esos mecanismos dentro de la molécula de ADN, por lo tanto, pueden originar. De ahí tenemos, mire, la recombinación homóloga. Todo eso vamos a ver más adelante. Cuando digo más adelante, o sea, puede ser aquí en el segundo bloque, el tercero. Todo este tema para ver más adelante. La segregación que se da los cromosomas, es decir, cuando se separan, ¿verdad? Puede producir un polimorfismo. Las mutaciones, que son alteraciones que pueden ser provocadas por un químico, puede ser provocadas por el ambiente, una malformación. Esas son las mutaciones. Ahora vamos a ver en detalle las mutaciones. Y esas mutaciones especiales que son las duplicaciones y las transposiciones. Es decir, esos cuatro factores pueden producir diferentes formas de un genoma que sería el polimorfismo. Polimorfismo. Ok. Sigue leyendo, por favor, Jocelyn, por favor, lo que sigue. La causa última de la existencia de los polimorfismos es la mutación del ADN. Aunque no está muy claro el uso de los términos mutación y polimorfismo, el término mutación se suele atribuir a situaciones poco frecuentes y que están asociadas a una patología, mientras que el término polimorfismo se asocia a una variación común en una población más o menos estable y no es causa directa de ninguna patología. Muchas gracias, Jocelyn López. Buena lectura, te felicito. Entonces dice que la última causa es la mutación. Nosotros vamos a hablar bastante de la mutación, el tercer bloque.
Vamos a hablar bastante que hay una mutación, los mutantes, los factores de mutación, los tipos de mutación. Ahora basta saber que la mutación puede provocar polimorfismo, ¿no? Pero aquí dice también, ¿verdad? Que no está muy claro el uso de los términos mutación y polimorfismo. Ahí hay cierta, digamos así, discordancia entre los científicos, que si la mutación y el polimorfismo es lo mismo, porque la mutación es un cambio que hay en la estructura de los genes que se hereda. Pudiera ser un polimorfismo. Entonces ahí hay cierta, digamos, controversia en el mundo científico sobre eso. Nosotros no vamos a meter ese terreno, ¿verdad? Ok, pero vamos a ver polimorfismo aparte y mutación. Pero ahí dice, el término mutación suele ser a situaciones poco frecuentes, normalmente asociada a una patología, es decir, enfermedad, una enfermedad. Mientras que el polimorfismo se asocia a una variación en una población más o menos estable y no causa enfermedad, no causa una patología. Eso es lo que dice la diferencia. Es decir, podemos decir que la mutación es algo que conlleva una enfermedad patológica, mientras que el polimorfismo no es patológico. Eso en pocas palabras. Ok, hay un niño, Marlon Brandon, está que quiere entrar, pero no lo voy a dejar entrar. Díganlo que no insista, porque yo dije que hasta las 9:05 y él quería entrar a las 9:10. Ya no. Ok. Entonces, ahora vamos a ver esta parte siempre, la importancia. Dice, ¿por qué es importante saber eso de polimorfismos? ¿Qué me va a dar eso? Bueno, vamos a leer pues. ¿Quién me ayuda ahí? Cualquiera de estas variaciones puede tener un lugar en células germinales o reproductoras, en lo que se transmitirá a la descendencia, dando lugar, en el peor de los casos, a lo que conocemos como enfermedades congénitas. Sigue. Cuando los polimorfismos afectan a las células somáticas, las células no reproductoras se transmiten a la descendencia, es decir, no son hereditarias en el caso de la mayoría de los cánceres. ¿Cómo se llama la niña que leo? No tengo aquí. Ay, no miro tu nombre. Espera. La niña que leo, ¿quién era? No, se me salió aquí. Hable algo para... Angélica, Aquí está Angélica. Ya. Es que tenía aquí minimizado esta parte, no te miraba, Angélica. Gracias, Angélica. Muy bien. Entonces, nos dice, ¿por qué es importante su polimorfismo, verdad? Mire lo que dice aquí. Estas variaciones pueden darse en las células germinales, que son las reproductoras. ¿Cuáles son esas células? Dígame, ¿cuáles son las células germinales? El óvulo y el espermatozoide. El óvulo espermatozoide, muy bien, Justin López. Y si se da ahí, mire lo que dice, se va a transmitir a la descendencia, ¿verdad? Y en el peor de los casos, va a producir enfermedades congénitas, se heredan. Por eso es que esto es polimorfismo, ¿no? Ahora, si no afectan las células sexuales o reproductoras, afectan las células somáticas, es decir, las demás células, ¿no? Obviamente, no se va a transmitir a descendencia. No son hereditarias, por lo tanto. ¿Y eso qué cosa dice entre paréntesis? Es el caso de la mayoría de los cánceres. Es decir, el cáncer es una alteración, es un polimorfismo, una alteración en tu célula, en la estructura celular. Nada más que esa alteración no se hereda, pues. En el caso, por ejemplo, usted tiene un cáncer de colon, eso no va a heredar a sus hijos. Es una alteración puntual. Es de ahí la importancia de estudiar los polimorfismos, porque conllevan si es una célula reproductora a una herencia y si es una célula no reproductora a cáncer. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos en esta presentación algunos polimorfismos fisiológicos. ¿Qué es eso de fisiológico? Viene del griego fisios, que es función. Es decir, estamos hablando no a nivel de anatomía, es decir, de un órgano, sino que a nivel de una función específica. Entonces, ahí dice clarito, estos polimorfismos fisiológicos no se asocian a una patología, ¿verdad?
Son de interés en estudios familiares y la identificación de individuos, así como investigaciones criminales o biológicas de paternidad, paternidad, ¿verdad? También son de interés en la expresión diferencial de poblaciones fisiológicas y para el análisis del ligamiento que conduce al mapeo humano. Es decir, que los polimorfismos fisiológicos pueden ayudar a delimitar una responsable paterna, pueden una investigación criminal, etcétera. Ahí ayudan, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a ver los patológicos. Ya el patológico, estamos hablando de una enfermedad. Polimorfismos que conllevan a enfermedades patológicos. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Los polimorfismos patológicos asocian una patología, son de interés en el mundo de la medicina para los diagnósticos presintomáticos y prenatales de enfermedades genéticas, para la detención de individuos portadores o para determinar la compatibilidad entre trasplantes. También son de interés para definir riesgos a presentar determinadas enfermedades como el Alzheimer o diabetes y condicionar la respuesta a fármacos. Los polimorfismos que generan variaciones fenotípicas pueden influir de forma leve en la susceptibilidad a presentar distintas enfermedades. Muchas gracias, la niña Karen. Buena lectura. Felicidades. Dice que los polimorfismos, cuando es asociado a una patología, obviamente tiene interés en la medicina de presíntomas antes de la enfermedad y también prenatal en las enfermedades genéticas para determinar que un niño tenga alguna afectación genética, ¿verdad? Y para también determinar los portadores, determinada compatibilidad de trasplantes. Si usted, por ejemplo, va a donar un riñón, ese riñón no puede tener ninguna malformación congénita, por dar un ejemplo. También para definir o riesgos a padecer enfermedad específica, Alzheimer, diabetes, y algo más grande, más importante, diría yo, tremendo, condicionar la respuesta a fármacos. Muchas veces nosotros nos enfermamos porque nuestro organismo no tiene condiciones para responder a un fármaco. Es decir, esa droga que nos da el organismo no responde a él. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está preparado. Y eso tiene que ver con los polimorfismos. Usted ha visto a gente que le da una medicina y como que nada. Y a otra persona que le da un fármaco para una enfermedad determinada, ahí nomás de la enfermedad de cesa. A otros que le dan un fármaco, cambia el fármaco, pone el otro, y la enfermedad le sigue progresando. Tiene que ver mucho eso con los polimorfismos. Y el último, ¿verdad? Hablando de los polimorfismos patológicos, el último aquí, el último párrafo, generan variaciones en el fenotipo que pueden incluir en forma leve en la sociedad de presentar enfermedad. Muy bien, vamos bien. Ahora vamos a ver qué consecuencias funcionales trae. Consecuencias funcionales. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta partecita, por favor? Los polimorfismos pueden tener distintas trascendencias desde el punto de vista funcional, dependiendo de si afectan a una región codificante del genoma, a una región reguladora o a una región no codificante. Sigue. Los polimorfismos génicos pueden tener o no un efecto sobre el fenotipo. Los polimorfismos génicos sin efecto fenotípico son los más comunes y son los responsables de la diversidad genética normal entre individuos. Por ejemplo, los polimorfismos existentes en proteínas plasmáticas como las inmunoglobinas. Muchas gracias, señorito César Velázquez. Estamos hablando de las consecuencias en las funciones, por lo tanto también es fisiológico, ¿verdad? Pueden afectar a una región que codifica el genoma, eso es grave, o una región que regula, que no es codificada. Ahora, los génicos pueden tener unos efectos sobre el fenotipo, ¿no? Pero si no hay efectos, son los más comunes y los responsables de la diversidad de genética normal entre individuos. Ahí te da un ejemplo. Los polimorfismos existentes en proteínas plasmáticas como las inmunoglobulinas
Eso es lo que les decía hace poco. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son sustancias, son proteínas responsables de la defensa del cuerpo contra la invasión externa. Cuando usted se enferma, primero nuestro cuerpo tiene una barrera protectora que lucha contra las enfermedades. Esos son los anticuerpos. Ahí hay inmunoglobulinas. Esa inmunoglobulina responde a diferentes personas de diferentes maneras. Uno le da un fármaco una vez y se mejora, y el otro pasa mucho tiempo, ¿verdad? Eso es las diferencias que hay en las proteínas plasmáticas a causa del polimorfismo. It's okay. Ahora vamos a ver, siempre continuamos con las consecuencias funcionales, eran 6, ¿verdad? Miramos 2. Ahora vamos a continuar. No sé si hay otro varón aquí que me quiera ayudar con la lectura o una dama, no sé, para algún voluntario que quiera leer. Otra persona que quiera leer. Pero cuando un polimorfismo génico, es decir, que afecta una región del ADN codificante, da como resultado una alteración fenotípica, en la mayoría de los casos es perjudicial, ya que puede modificar las características bioquímicas, fisiológicas e incluso morfológicas de la célula, pudiendo originar procesos patológicos. Solo en casos excepcionales, estas variaciones o mutaciones pueden ser beneficiosas, dando lugar a ventajas adaptivas al individuo, siendo este el motor de la evolución de la especie. Hasta ahí. Gracias, Georgina Prado. Muy amable. Entonces, otras consecuencias funcionales, ¿verdad? Cuando hablamos del polimorfismo génico, puede haber una alteración del fenotipo y que puede ser perjudicial, que puede modificar la bioquímica, vamos a ver nosotros bioquímica, las reacciones porque ocurren en el ser vivo, las funciones y la forma de la célula, morfológica, forma de la célula. Y eso puede llevar a procesos patológicos, enfermedades, puede producir enfermedad. Y el segundo párrafo dice que en casos excepcionales, esta variación puede ser beneficiosa. Es decir, que puede haber algún beneficio, pero en casos muy excepcionales. Normalmente son patológicas. Y el último, Georgina, ¿qué dice el último párrafo? Los polimorfismos con alteración fenotípica, pero no incluyen a la susceptibilidad a enfermedades, determinan las características diferenciales entre los individuos de una misma especie, como la estatura, perdón. ¿Y qué más? Solo estatura, solo eso mira. Abajo, ¿qué sale? Solo eso logro ver. Solo eso sale, muchachos. ¿Ah? El color del pelo y los ojos, el grupo sanguíneo, etc. Correcto, se fijan, ahí se mira. Vamos a ver si puedo componer esta presentación. ¿Por qué no sé? ¿Por qué sale así, vos? Es que el letra es grande. Ay, ¿qué hice yo, Tavares? ¿Qué hice yo? Déjenme, pero voy a dejar de compartir. Quiero ver aquí la presentación. Es que como que no estamos viendo completa, ¿verdad? Y eso no puede ser así porque tienen que verla completa. No, bueno, no sé cómo, dónde tocar aquí ahorita. Vamos a continuar, eso me va a atrasar. Voy a continuar. Ahí estábamos. Ahí estábamos, ¿verdad? Que dice, pueden provocar alteraciones fenotípicas que pueden llevar a características diferenciadas de una misma especie, la estatura, tenemos diferentes estaturas, ahí dice el color del pelo, de los ojos, grupos sanguíneos. Vamos a ver a continuación. Ok. Ok. La que sigue,
Consecuencias funcionales, las dos últimas, que los polimorfismos, dice ahí, generan variaciones fenotípicas que pueden influir de forma leve ¿en qué cosa? En la susceptibilidad que presenta distintas enfermedades. Es decir, la susceptibilidad a ser enfermo, ser propenso a una X o Y enfermedades. Y también existe polimorfismo con alteraciones fenotípicas que dan lugar a la operación de un proceso patológico, originando lo que conocemos como enfermedades genéticas. Es decir, que pueden originar enfermedades genéticas. ¿Correcto? Sí. Ahora tenemos la huella genética. ¿Qué dice ahí? La mayor parte de las mutaciones de los genomas tiene lugar ¿a dónde? En las regiones más abundantes del ADN. Esas regiones no codifican ninguna proteína y no tienen una función especial conocida. Consecuentemente, por todo eso, no dan ningún tipo de alteración fenotípica, pero son de gran interés para la búsqueda de genes relacionados con enfermedades y también para la identificación genética de individuos. Estas regiones son las responsables de la exclusividad del perfil genético del individuo y estos son los polimorfismos que se utilizan en la identificación de individuos y que dan lugar al término conocido como huella genética. Eso habla de la huella genética. Ok. Ahora, ¿cómo se detecta un polimorfismo? Hay diferentes técnicas. La más directa es la secuenciación, es decir, estudiar el ADN, un estudio del ADN, ¿verdad? Para eso hay otra técnica mucho más simple y rápida, como el análisis de los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción. Eso se hace en diferentes equipos especializados. Yo los pongo aquí eso para que ustedes sepan, pues eso no tiene mucha trascendencia. Después tenemos una diana de restricción. ¿Qué cosa es? Es una diana de restricción, es aquella región conocida del genoma que se puede cortar con unas proteínas conocidas con el nombre de enzima de restricción y que realizan la función de tijera, entre comillas, de cortar, ¿verdad? Los fragmentos que se obtienen mediante estas enzimas de restricción serán diferentes de tamaño en función del horario que presente. Estos fragmentos del ADN representan la diversidad del genoma dentro de una población. ¿Vio? Bueno, se han detectado un gran número de RFLP en el genoma humano, adquiriendo el carácter marcador genético. Y un ejemplo de esos marcadores es el polimorfismo en un solo nucleótido del gen. Bueno, eso es pura teoría de las dianas. Ok. No tiene mucha trascendencia. La detección de los polimorfismos, ¿cómo se detectan? Lea aquí como no hay voluntario para leer. Yo quiero que lea Montserrat Solórzano. ¿Qué dice Montserrat? Por otro lado, los BNT, ¿qué significa eso, profesor? Son iniciales, no tienen trascendencia. Ok. Son regiones de ADN repetitivo, también no codificante. Son repeticiones ADN conocidos como ADN satélite, satélite o microsatélite, en función de su tamaño. Son polimorfismos en los que el número de repeticiones del tándem es variable. Estos marcadores proporcionan mucha información para el análisis del ligamento genético, como los mapas genéticos y para la identificación de individuos en pruebas forenses y de paternidad. Los polimorfismos se pueden utilizar médicamente para la detención de la susceptibilidad frente a procesos patológicos, especialmente en la prevención de enfermedades complejas. Ok, ese es un aspecto teórico sobre la detención de los polimorfismos. En otras palabras, su utilidad, ¿para qué sirve, verdad? Ok. Entonces, ¿en qué se puede aplicar? Y dice, la aplicación de los polimorfismos son numerosas, tanto en investigación básica como en la aplicación clínica. SRFP y VNT son los tipos de polimorfismo, ¿se acuerdan? En la presentación, una de las primeras, ahí salía, ¿verdad? Esos son tipos de polimorfismo, ¿se acuerdan? Ay, señor. Quité la presentación.
Espere. Aquí en esta, mire, esta presentación, ¿están viendo? Eso que está aquí son los tipos de polimorfismo. ¿Ya me entienden? La inicial RFLP y VNTR. ¿Me explico? Polimorfismo de repetición de banda, etcétera. Ok, bueno, para que ustedes sepan. Entonces estamos en la presentación. Esta, la diana, la intención, la aplicación. En esta estamos, la penúltima, aquí. Aquí estábamos. ¿La están viendo, verdad? ¿Mm? Sí, profe. En esta estábamos. Aplicación de polimorfismos en las técnicas básicas, aplicación clínica. Entonces, esos dos tipos de polimorfismo se utiliza la detección de polimorfismo que no tiene efecto fenotípico. Es decir, no se van a ver el fenotipo, sino el diagnóstico de paternidad biológica, árbol genealógico, etc. También se utiliza en la identificación de sospechosos en procedimientos penales, es decir, en criminología, con finalidad clínica o para utilizar fármacos médicamente detectables. Ok. Y finalmente, en el caso de polimorfismo que tiene un papel directo en la aparición de un fenotipo patológico, ahí sí se aplica un diagnóstico para estudio de mecanismos moleculares de enfermedades. Ok. Después tenemos que los polimorfismos SNSP o de un solo nucleótido son responsables de una gran parte de la diversidad del genoma humano. Y aunque la mayoría de ellos no originan directamente enfermedades, en ocasiones se localizan muy cerca de mutaciones o polimorfismos involucrados en procesos patógenos que los hace útiles como marcador genético. Y esta última presentación nos da ejemplos de polimorfismo genético. Aquí dice, los ejemplos más citados de polimorfismo genético son los siguientes. Fíjense bien, los grupos de sangre. ¿Están viendo ahí? ¿Cuáles son los grupos de sangre? ABO, el factor RH y el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Estos van a ser los temas de la próxima sesión de clase presencial y ahí ejercicio. Toda esa teoría es para entender los ejercicios que vamos a ver en la próxima sesión de clase. Y vamos a ver diferentes polimorfismos, las diferentes formas que pueden estar los genes. Entonces, el ejemplo son los grupos de sangre. Ahí dice, son creados por moléculas presentes en la superficie de la célula roja de la sangre y a menudo en otras células también. Esos grupos sanguíneos A, B, O fueron los primeros a ser descubiertos en 1900 y son los más importantes para asegurar la transfusión de sangre segura. Vamos a ver los grupos de sangre, la transfusión y todo lo que tiene que ver con los grupos de sangre. Ese es genético, ¿verdad? Después vamos a ver los antígenos RH, el factor RH, que es el RH positivo y negativo. Cuando dicen sangre A positiva, ese es el factor RH, que son las proteínas transmembranas con bucles expuestos a la superficie de las células rojas de la sangre y parecen ser utilizadas por el transporte de dióxido de carbono y amoníaco a través de la membrana plasmática. Se nombran para el mono rhesus donde fueron descubiertos. RA significa macaco reso. Vamos a ver más adelante si yo quiera. Y finalmente el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una familia de genes cuyos productos están implicados en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario. Es decir, que esas tres ejemplos son los temas de la próxima sesión de clase presencial, con ejercicio obviamente. Grupo de sangre, factor RH y el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Eso va a ser lo que vamos a ver la próxima de clase. Vamos a llegar hasta aquí. Hoy solo vamos a ver una sesión de clase, ando medio jodido de la garganta. Entonces, nos vemos si Dios quiere el día lunes a las 8:30, a las 8, perdón, a las 8 de la mañana presencial a la universidad y ahí les voy a llevar su desastre de examen. ¿Vieron? Ahí les voy a llevar el examen. Bueno, que tengan buen día a todos, pues. Nos vemos. Nos vemos. Buen día. Buen día. Ahí sí, ahí son rápido. Buen día, ahí sí hablan. Ahí son rápido para despedirse, para leernos. ¿Yo? Adiós, profe. Profe.
Sí, profe.